Bienvenida a Conversaciones de Yoga Terapia. Mi nombre es Nico Illesca, soy cantora y formadora y en este espacio compartimos con profesionales del yoga en torno a la planificación de clases, nuestro rol docente, reducción de estrés, entre otras cosas. En este capítulo, al cual hemos llamado Positividad Tóxica, nos acompaña nuestra querida Carolina García. Ella es psicóloga, danza terapeuta, además instructora de yoga y es especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Tuve el privilegio de ser profesora de Caro cuando estudió yoga hace muchos años y hoy viene a compartir en esta conversación su conocimiento y su experiencia directa como instructora de yoga, psicóloga y danza terapeuta. Comenzamos. Me gustaría empezar con una idea que circula mucho en esta cultura del bienestar y es esa sensación de que está mal estar mal. Tú que trabajas desde varios roles, ¿cómo lees esta idea? Creo, Nico, que en el trabajo que he visto como psicóloga y también como, danzaterapeuta, instructora de yoga, es como esta idea social que salud mental significa de que la persona siempre esté bien, siempre esté feliz y que evitar todas las emociones displacenteras como la rabia, la tristeza, es una forma de ir avanzando. Estamos en una sociedad súper centrada en la productividad, en el sentido de que ya, tengo que rendir, tengo que siempre mostrarme fuerte, pedir ayuda es sinónimo de debilidad, y así estamos cargando día a día cuando no necesariamente estamos bien, porque es súper juzgado y genera culpa el que uno diga, oye, estoy mal, estoy yendo a psicoterapia, estoy atravesando procesos dolorosos. Estamos en una sociedad que siempre nos lleva arriba, como siempre producir, siempre rendir, siempre mostrarse como que no tuviésemos problemas. Las mismas redes sociales, uno siempre aparenta quizás como que todo esté bien, como que tiene una vida perfecta, pero si nos vamos a la práctica, ¿qué tan humano es eso? Sí, lo veo mucho en el mundo del desarrollo humano en general, Caro, como si la plenitud o la salud mental incluso se basara en sentir solo emociones como la alegría o la calma, ¿no? Sí. La negación de esas emociones que son entre comillas molestas genera al final más problemas, ¿no? ¿Cómo definirías tú este contexto de, entre comillas, como se le suele llamar positividad tóxica, Caro? ¿Cómo lo nombrarías? ¿Cómo lo definirías? Claro, yo lo definiría como un contexto en el que te incita a las personas que tengan ánimo, que tengan fortaleza, invalidando el contexto de la persona, la emocionalidad de las personas con las emociones displacenteras. En el ámbito de la positividad tóxica se señala esto como de sentirte triste, sentirte cansado, sentirte abrumado, es algo negativo. Estas emociones tú no deberías sentirlas. Lo que tú deberías hacer es ponerle ánimos. Tú puedes. Si yo puedo, tú también puedes. ¿Cómo no vas a poder? Entonces, esos discursos en el fondo son súper descontextualizados porque mi realidad no es lo mismo que tu realidad. Cada persona es experta en tu contexto. Entonces, creo que incluyéndolo en el mundo del yoga, estos discursos también llegan a ser violentos. Violentos porque están invalidando al otro. No lo estamos mirando con compasión, sino que estamos imponiendo una perspectiva en donde se niega también parte del ser humano que es sentir dolor, sentir rabia, sentir tristeza, que también son emociones súper válidas. Claro, de pronto se deslegitima el dolor humano y para mí siempre ha sido un tema muy preocupante, precisamente que el dolor no está permitido, ni mucho menos cosas como sentir envidia, celos, rabia, ¿no? Que Y una profe de yoga que iba a eso. claro, entonces de pronto sería bonito hablar de qué implica validar las emociones displacenteras en el fondo para nuestra salud, porque a veces se relaciona la salud mental a estar alegre, a estar en calma. ¿Cómo lo ves tú, Caro, desde tu oficio y desde tu profesión? Mira, yo creo que el tema de validar las emociones implica un proceso de partida, lograr reconocer cómo me estoy sintiendo. Ahí ya estamos un poco cojos como sociedad porque no nos damos cuenta de qué emociones siento, tiendo a evitar. Entonces creo que ahí es bien importante como el permitirnos reconocer la emoción y reconocer también que no está mal sentirme como me siento. A veces llegamos al paso de decir estoy triste, pero no debería estarlo. Estoy enojada, pero yo no me debería enojar. Entonces, quitarnos el no debería y decir, soy humano y tengo todo el derecho a sentir esta emoción. No hacerme amiga, o sea, enemiga de esta emoción, sino hacerme amiga de saber que esa emoción me viene a transmitir algo. Todas las emociones tienen un mensaje, todas, absolutamente todas, y por algo aparecen. Entonces, creo que en esta positividad tóxica, como le decimos, estamos negando todos los mensajes que nos pueden transmitir estas emociones displacenteras. Un enfoque con el que yo trabajo en psicoterapia, que es la terapia de aceptación y
Compromiso dice que la principal causa del sufrimiento humano es la evitación experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Evitar las emociones, que es algo muy común en nuestra sociedad. Evitamos y no nos damos este espacio de introspección, del aquí y ahora, de sentir cómo me siento, qué emoción aparece, y empujarlo. Claro, Caro, me gustaría que definiéramos emoción antes de Ujú. continuar, ¿te parece? Ya, modo de enciclopedia. Muy Diccionario. enciclopedia. Sí, bueno, la emoción más que nada tiene que ver con una reacción psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo también reacciona a las emociones. Entonces tenemos respuestas corporales, respuestas a través de pensamientos y también a través de conductas. Por ejemplo, yo cuando estoy feliz, normalmente mi expresión facial es de cierta forma, cuando estoy triste también, y van pasando cosas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un gran guía, un gran maestro del reconocimiento emocional. Y todas las personas sentimos emociones, absolutamente todas. No podemos decir como, no, yo nunca siento rabia, nunca me enojo, yo nunca estoy triste. No lo sé, me extrañaría que una persona nunca sintiera esas emociones. Claro, al menos de que sea de algún rango, no sé, psicopático, por ejemplo, Sí. claro, que sería otro tema, ¿no? Que ahí hay Ujú. otro proceso. Caro, y una emoción displacentera como la rabia especialmente, que es el tema que nos convoca hoy, también está la pena y emociones que tal vez queremos escapar un poco de sentirlas. ¿Qué función cumplen? ¿Qué La función cumple rabia. la rabia, por ejemplo? Sí, bueno, la rabia yo creo que es una tremenda emoción y que muchas veces la invalidamos bastante, pero la rabia viene a cuidarnos. Ese fueguito interno viene a cuidarnos, a movilizarnos. Si yo tengo un sentimiento de injusticia, esa rabia me va a llevar a moverme. Si a mí me están pasando a llevar, esa rabia me está diciendo, oye, pongamos un límite, no permitamos que nos pasen a llevar. Entonces, en el fondo, la rabia tiene una función súper protectora. ¿Y qué pasa cuando dejamos de lado la rabia? No estamos escuchando nuestras necesidades. Creo que ese fueguito interno muchas veces lo invalidamos, pero tiene una tremenda función en nuestro día a día. Cuidarnos, saber qué es lo que necesitamos, movilizarnos a la acción. Creo que es demasiado necesaria, al igual que la pena, al igual que el dolor. Es parte de la experiencia humana. La rabia de pronto es de las que más mueve, ¿no? De pronto las personas confunden la acción con la emoción, Caro. Siento rabia, entonces voy y pateo algo o golpeo la pared o qué sé yo, ¿no? Como actos violentos y de pronto se Sí. confunde esto. ¿Cómo lo podrías comunicar para que la persona sienta paz de sentir rabia, entre comillas, Caro? Sí, de hecho, algo que he notado mucho es que las personas tienden a confundir rabia con violencia, como que si fuera lo mismo. Pero las emociones se pueden expresar de una forma saludable y de hecho existen tres reglas que podemos aplicar para expresar la rabia. La primera es no dañar a un otro, la segunda, no dañarme a mí mismo y la tercera, no dañar algo que me sirva. Por ejemplo, si yo estoy enojada y converso con una persona y le digo, sabes que esto me molestó, me gustaría que fuéramos cambiando esto, ahí estoy expresando una necesidad, pero no estoy vulnerando a la otra persona. Distinto es cuando yo, por ejemplo, acudo a los golpes o acudo a los gritos. Ahí sí hay una forma de vulneración y estamos pasando a una forma no saludable de la expresión emocional. O, por ejemplo, no sé, si golpeo la pared, claramente me voy a hacer daño a mí mismo, voy a hacer daño a la pared. Podríamos tener como esos indicadores al momento de expresar una emoción, como no hacerme daño a mí, no hacerle daño a otro y no dañar algo que a mí me sea útil, un objeto. Por ejemplo, no sé, si yo estoy enojada y escribo, si yo estoy enojada y bailo, si yo estoy enojada y pinto. Esas son formas saludables de expresar la rabia. Sí, en el arte es tan bien vista, ¿no? La emoción displacentera, la rabia, la ira, la pena, la tristeza, los celos incluso, ¿no? Salen creaciones tan magníficas de esas emociones que aparentemente son tan feas o mal vistas en el mundo del yoga. De pronto en el arte toman otro valor. Entonces puede que la emoción en un contexto sea mal vista y en otro sea muy bien vista también. Tiene valor según el contexto, incluso según la cultura, según el género también. Hay varias cosas que se interseccionan allí para que una emoción tenga valor y sea legítima también para alguien. No sé, por ejemplo, es distinto ver a una madre con su bebé en brazos enojada, ¿no? Que la sociedad de una dice que ella debería tener ternura, debería bla, bla, bla. A ver a un hombre enojado y hablando firme, etcétera, ¿no? También tiene que ver con un contexto, con género. Claro, ¿por qué crees tú que la emoción displacentera puede ser tan valiosa saliéndonos de la rabia, por ejemplo? Yo creo que estas emociones, como decía anteriormente, nos vienen a transmitir mensajes bien potentes. Por ejemplo, la pena, si bien baja la productividad, que es lo que nos exige esta sociedad, nos invita mucho a la introspección. Y yo creo que la introspección también nos ayuda a cuestionarnos cosas, saber cómo es la vida que quiero vivir, darle espacio a ese momento de sentir mi emoción. Y como tú lo decías también, Nico, o sea, en el ámbito del arte, yo creo que las grandes obras han nacido del dolor o de estas emociones displacenteras.
Es súper lindo el trabajo que hacen los artistas, la poesía, como danza terapeuta también, le comentaba a Nico, trabajamos no emociones placenteras, gran parte son, por ejemplo, este mes estamos trabajando las decepciones amorosas a través de la danza. La vez pasada hemos trabajado la rabia, la tristeza, la impotencia, y es súper lindo como ir conectándonos con esa emocionalidad y nos va haciendo también humanos integrales, poder conectarnos con todos esos ámbitos que tenemos, tanto luces y sombras. Claro, y tiene mucho que enseñarnos la emoción de pronto, a veces yo lo veo también como, no únicamente el único camino, ¿no? Pero como una de las formas para tomar decisiones también. Puede ser una brújula en ciertas cosas. A mí siempre me sorprende el asco, por ejemplo. El asco que es algo que nos protege muy de esta comida está podrida, pero puedes sentir asco en otras situaciones también, como que no tienen que ver con el alimento ni nada que te vayas a comer. De emociones que te vienen a leer algo que no alcanzaste a pensar, pero lo leíste desde el cuerpo, Sí. ¿no? A través del olfato quizás o como sea, pero hay una información bien corporal en la emoción, además de sutil, pero corporal. Hay una intersección, Caro, entre la rabia y el rol docente que me parece súper interesante de hablar. Cualquier tipo de malestar que manifieste una persona que es instructora, alguien puede venir y decirle, ya, pero tú no eres instructora de yoga. Entonces, parece que estuviera prohibido Mm. enojarse, poner límites. Entonces, viene un mandato, entre comillas, de serenidad puesto en personas que practican o enseñan yoga o yoga terapia y que además está en un contexto que no es muy calmo, ¿no? Como que el contexto está súper estresante, hay muchos problemas mundiales, hay mucha violencia en general, entonces de pronto es como, ya estemos en aquí, pero mantengamos el trabajo, la productividad, mantente alerta, contenta, feliz, no sé, como una serie de mandatos fuera de contexto, ¿no? Porque si estuviéramos en la montaña todos meditando, y claro, tal vez podría ser. Aún así, quizás aparecerían estas emociones también porque aparecen, no sé, viene un animal, ¿no? Y también va a aparecer alguna emoción que busque protegernos por allí. ¿Qué pasa con la rabia dentro del mundo del yoga, Taro? ¿Por qué tú crees se espera esto de que no sienta rabia? ¿Qué es lo que ves allí? Como hablaba contigo, Nico, anteriormente, creo que aquí hay un concepto como desde la mirada interseccional, que de partida en el mundo del yoga se nos exige o existe este concepto de espiritualidad que implica que tú siempre estés sereno, que estés calmo. Y se da también que en el mundo del yoga gran parte de quienes instruyen son mujeres. Y ahí también entramos en los estereotipos de género. ¿Qué se espera de una mujer? Que sea tierna, que sea agradable, que sea complaciente, que no cuestione, que no alce la voz. Entonces, si se juntan estos dos conceptos de ser mujer y además instructora de yoga, se nos impone que uno siempre debería mantenerse con los chakras alineados, como se dice, siempre estar como Om, modo Zen, pero la realidad no es así, o sea, somos humanos, necesitamos conectarnos con todas nuestras emociones. Pero claro, los estereotipos de género, o sea, también somos víctimas de violencia al ver cómo estos discursos se van perpetuando. Que una mujer no debería expresar la rabia, que una mujer debería ser complaciente. Y alineado con el tema del yoga, como una mujer que practica yoga, siempre debería estar bien, siempre debería estar feliz, siempre debería ser un ejemplo para los otros, que es mostrar calma, tranquilidad. Pero bueno, ahí estamos negando nuestro fuego, que parece que es la rabia o el dolor o la pena, que también son parte de nosotros. Claro, estar serena, aunque sea a la fuerza. Sí, sí, Aunque no, sea no un se me puede personaje enojar. actuado y ficticio. Hace muchos años sentí esa contradicción de sentirme yo tan política o lo que sea, ¿no? Y sentir esta contradicción del peso del rol, de que el rol era muchísimo más pacífico de lo que era yo, por ejemplo, era muchísimo más sereno, más tranquilo. Entonces sentí también esa contradicción que después me di cuenta que miro a mi alrededor, ahora que han pasado muchos años y veo que es algo sistemático también, que lo viven muchas instructoras, no digo que todas, pero muchas, y que también se traspasa hacia las personas que practican, ¿no? Por ejemplo, a veces puede ser talleres o cosas por ahí, y veo cómo intentan, ¿no? A pesar de que vengan con desbordes, con ansiedad, con problemas emocionales de diversos tipos, tratan de hablar lento, y qué tremendo peso, ¿no? Estar enmascarando, entre comillas, todo el tiempo. No se trata de andar mal genio, el otro no tiene la responsabilidad ni la culpa, no tiene por qué bancar tu rabia, etcétera, ¿no? Sin embargo, el enmascaramiento de pronto que estrés. Y he visto también, Caro, no sé si tú lo has visto en grupos de mujeres manifestar la rabia a través de la pena. Es como no poder atravesar esa Mm. emoción tan, entre comillas, masculina que le han puesto, ¿no? En esta división dual de las emociones
emociones como si eso fuera tan masculino que no está permitido, entonces haces un bypass y pasas directo a la pena. No puedes atravesar realmente la rabia. ¿Lo ves tú, me imagino, también en ciertos contextos? Sí, y gran parte de los contextos como que se reprime la rabia. O sea, si yo te digo, no sé, ya, pero está bien que te dé rabia, es que no me puedo enojar, no puedo, como que les cuesta expresar esa emoción, pero claro, la pena dentro de todo está mejor vista, hasta ahí nomás, en el ámbito de nosotras las mujeres, pero claro, ahí se nos dice, no te puedes enojar, no puedes expresar esa rabia y pasa esto, de que no la logramos reconocer del todo y se pasa a confundir con pena, con tristeza. Claro, y lo he visto también en el otro rol, ¿no? Estoy pensando absolutamente en esta norma dual del hombre o lo masculino y Sí, lo femenino, ¿no? También he visto grupos de hombres que no pueden atravesar la pena, ¿no? Y se sí, enojan. claro. Que es más pertinente a la masculinidad, entonces tengo permitido enojarme, pero no entristecerme Pero no ni... entristecerme, claro. Y las mujeres no tenemos permitido enojarnos, pero sí sentirnos tristes. Claro, sí. Claro, me gustaría introducir aquí un concepto muy relevante en cuanto a esto del mundo emocional, que es la revictimización o victimización secundaria. ¿Quisieras explicarnos primero de qué va este concepto tan relevante? Bueno, partiendo primero con el concepto de victimización, es cuando una persona recibe daño, ya sea vivió abuso, vivió trauma, una vulneración a sus derechos. Cuando hablamos de revictimización, es cuando la persona vuelve a vivir ese daño. Por ejemplo, yo viví un trauma. Y cuando lo hablo, por ejemplo, las personas me invalidan. Ya, pero no fue para tanto. No deberías sentirte así. Y la revictimización secundaria tiene que ver este daño cuando yo lo recibo, por ejemplo, en instituciones. A veces en contextos de colegas, en psicoterapia, puede pasar que la persona está en una terapia de reparación de daño y termina siendo iatrogénico, como que termina generándose más daño del que ocurría inicialmente. O cuando las mismas instituciones perpetúan, por ejemplo, contextos de violencia, ahí también puede ir ocurriendo una revictimización secundaria. Y creo que en los contextos de yoga también pasa mucho. Lo veo mucho que a veces, no sé, las instructoras queremos aportar a que el otro tenga una mejor calidad de vida, espacios seguros, Ujú. pero de pronto por ignorancia hemos revictimizado a alguien. Me parece que todas nosotras de alguna u otra forma, en algún momento de nuestra vida le dijimos a la amiga, ya, pero no es para tanto, o como sea, ¿no? Algún tipo de comentario que desvalida el dolor humano de la otra persona, midiéndolo con mi propia vara o como sea, ¿no? Algo que he notado mucho en la espiritualidad, Nico, es, por ejemplo, esto que se habla del perdón. Tienes que perdonar a tu agresor para sanar, que es, creo, súper iatrogénico, súper revictimizante, es decir, es que tú tienes que perdonar para sanar. Ahí ya estamos generando un daño que quizás nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero la persona que atraviesa eso, es tremendo que le digan, o sea, la persona que me vulneró tengo que perdonarla. O a una persona con depresión, es que tú tienes que estar bien, tienes que estar feliz, tienes que ver el lado positivo de la vida. Y claro, es como, súper animante, pero una persona que está transitando la depresión, pucha, estoy viendo todo el mundo de negro, gris, y tú me dices, fuerza de voluntad. Creo que estos discursos están súper normalizados, pero son sumamente dañinos en el día a día, súper revictimizantes, y qué bueno que hayas traído ese concepto también a hablarlo, porque creo que en el mundo de la espiritualidad y del yoga se da mucho, en las prácticas, cuando te inducen una emoción, vamos a trabajar con la alegría, pero yo estoy transitando una depresión severa, pero no importa, logra conectarte con la alegría, conéctate con la calma, no sé qué tanto aporte, es eso en la práctica. Sí, Carol. Se aborda un poco en la visión del yoga que tiene reducción de estrés, en la yogaterapia informada en trauma. En algunas líneas muy particulares se aborda este tema y se trata con el cuidado que merece, pero en general en el yoga como occidentalizado, ¿no? Creo que la revictimización es sumamente alta. Por ejemplo, lo del karma, Carol. Yo siempre pongo este ejemplo. Te Mm, pasó esto, pues te estás pagando un karma. Que en el fondo la revictimización da a culpar a la persona que vivió la agresión, por ejemplo, ¿no? sí. Te pasó por andar con esa falda a las 4 de la mañana, como si la culpa y la responsabilidad cayera totalmente sobre la persona agredida y se pierde de foco todo el contexto sistemático, cultural y el agresor, ¿no? Y la persona empieza a sentir culpa de esto, yo lo pude haber evitado, esto es responsabilidad mía, esto Mm. es culpa mía, yo debería ser feliz. ¿Por qué tengo depresión si tengo una familia que me ama? ¿Por qué si lo tengo todo yo estoy tan triste? Y ese tipo de cosas que en el fondo generan un rumeo. Y yo creo, Caro, que tal vez las personas no dimensionan el nivel de daño que se puede generar en la salud mental de las personas, Caro. Porque si lo supiéramos, al menos de que seamos personas perversas, ¿no? Así lo supiéramos, realmente lo evitaríamos a toda costa, ¿no? En vez de andar diciendo por allí, se pasó por estar pagando un karma, seríamos mucho más respetuosas del dolor y la experiencia de la otra persona
Y de pronto, no sé cómo lo ves tú, Caro, pero me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando era más joven, ¿no? De revictimizar al otro por no entender la gravedad de lo que el otro vive. Ujú. Cuando mismo hecho. Por ejemplo, a mí me pasó algo, al otro también, y como para mí no fue tan terrible, yo digo que para el otro tampoco. Le digo, ah, ya estás exagerando. ¿Me entiendes a qué voy? Que cada Sí. experiencia puede involucrar un mundo de dolor que ni siquiera puedes en el fondo ver eso y no tienes por qué tampoco. ¿Cómo podríamos nosotras simplemente respetar el dolor del otro, Caro? Claro, yo creo que ahí es bien importante saber que toda emoción es válida, independiente. Si yo viví el mismo contexto y no me sentí igual, saber que la otra persona no soy yo. Yo me puedo haber sentido de esta forma, pero el otro se está abriendo, me está contando de que le afectó. Entonces creo que ahí es bien importante el contener, el escuchar, siempre validando, diciendo, tu dolor es válido, estoy aquí para escucharte, estoy aquí para acompañarte. No hablar desde el juicio en el sentido de que no deberías sentirte así, es que tú estás viendo esto de una forma que no debería ser así. A veces uno necesita solo ser escuchado, contenido, validado y no que nos estén dando consejos innecesarios de repente, porque cada persona es experta en su propia vida. A veces, claro, nosotros lo hacemos con la mejor de las intenciones o como que queremos sacar a la persona de este estado, en el sentido de que, ya, no, pero no llores, no llores, no, piensa en otra cosa. Ahí estamos invalidando su dolor. Entonces, permitirnos acompañar en la emoción que aparezca ya. Si quieres llorar, llora. Si quieres expresar tu molestia, exprésala. Pero no calles la emoción que estoy sintiendo. Sobre todo en nuestro rol de docente, ¿no? Y también a veces hay que derivar. De pronto, no tenemos las herramientas particulares. Yo como instructora, por ejemplo, debería derivar a Caro, o Caro a lo mejor hay un tema súper particular, específico con una persona que va a tener que derivar a otra persona y es una responsabilidad de todas las personas que trabajamos con personas tener esa visión, ¿no? De derivación hacia otros profesionales que puedan abordar mejor el tema. ¿Qué consejo nos podrías dar ahí, Caro, Sí, en en cuanto a ese la sentido. derivación, por ejemplo, de una instructora? Claro, en ese sentido yo creo que es bien importante cuando converso con la otra persona, porque a veces nosotros necesitamos ser como primeros auxilios psicológicos, ¿cómo se llama? Ya, solo escuchar, validar. Pero si ya vemos que hay algo como con más trasfondo, algo que necesita una intervención especializada, creo que ahí es totalmente relevante decir, oye, ¿no has pensado quizás en consultar con un profesional de la salud mental? Y también quizás ir derribando ciertos estereotipos o prejuicios que existen en torno a la psicoterapia. La psicoterapia te puede ayudar a trabajar estos temas, no tiene nada de malo si tú necesitas conversar estas temáticas. Yo como instructora te puedo escuchar, te puedo contener, pero yo creo que necesitamos un proceso de acompañamiento más personalizado. Eso también ayuda mucho a que la otra persona diga, sí, lo necesito y validar también esa necesidad, porque también el tema de ir a psicoterapia, por ejemplo, está súper invisibilizado, o como que fuera un tema tabú todavía, como de, ay, yo no sé, voy con mi terapeuta, voy con mi psicólogo. No es un tema como del que se hable mucho. Claro, en algunos países o en algunos contextos está mucho más de moda, entre comillas, o es bien visto. Dentro de los millennials, por ejemplo, en Chile o en Argentina está bien visto, ¿no? Pero en otras generaciones o en otros países, de pronto, me pasó, por ejemplo, con una estudiante de Latinoamérica que me decía, tuve que sacarle la palabra terapia al yoga porque la gente decía, yo no estoy loca, ¿cómo voy a ir a esa clase? Ese fue el feedback que ella recibió cuando planteó yoga terapéutico. En el fondo hubo un tema en esa clase en particular muy, muy interesante de abordar que tenía que ver con esto de cómo se deriva y tú le dices a alguien que vaya a psicoterapia en un contexto donde está tan juzgado, que a veces hay estructuras sociales que hacen que sea súper complejo Sí. la derivación. Y yo creo que también como instructoras podemos tener como quizás visualizadas redes, como el trabajo en red, como de saber qué psicóloga, qué psicólogo podría como acompañar estos procesos, como uno ir informándose también y ayudar a la otra persona también a buscar un profesional. Creo que eso también ayuda a que la otra persona se sienta bien acompañada, no decirle solo como ya, anda al psicólogo. Busquemos, yo te acompaño, te ayudo. Creo que eso igual es súper valioso, sobre todo una persona que está atravesando dolor, que el otro me esté acompañando en este proceso, creo que también como instructora puede ser algo súper reconfortante para nuestros alumnos. Sí, tener redes de psicoterapeutas con enfoques también, o no sé, personas Sí. especialistas en trauma, o no sé, en tu caso, por ejemplo, que tienes especialidad en trastorno de conducta alimentaria, está súper bueno ir a un especialista que sepa del tema, porque de pronto llegamos a alguien que no está especializado en nuestro desregulación particular, ¿no? Sí, esto es bien importante porque nosotros los psicoterapeutas todos tenemos líneas como de trabajo. Por ejemplo, yo atiendo solo personas adultas, pero yo no trabajo con infancias, por ejemplo. Creo que también es importante ir viendo qué profesionales son los más adecuados según la temática que se necesite trabajar. Recomiendo a las instructoras también tener terapeutas del tipo más físico.
porque de Ujú. pronto también nos usan de profe, me duele el hombro. ¿Qué puedo hacer? Te le duele sistemáticamente el hombro. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ir al fisioterapeuta, o al ginecólogo o al Claramente. doctor. Somos doctoras, somos de todo, somos psicólogas, doctoras, nutricionistas, todo. De todo, sí. Caro, ¿qué diferencia hay entre sostener una experiencia y forzar una experiencia? Lo digo en cuanto a lo emocional, porque de pronto también las emociones intensas en el yoga hay personas que van un poco a hacer ese estilo de clases, ¿no? Y de pronto justo llega una persona, por ejemplo, con estrés crónico y que puede ser desregulador. ¿Cuál es la diferencia entre sostener una experiencia y forzar una experiencia, Caro? De partida, forzar una experiencia tiene que ver, por ejemplo, cuando yo induzco un estado emocional cuando la otra persona no lo está sintiendo. Como esto que hablaba, por ejemplo, una persona con depresión que le digan, tienes que estar alegre, tienes que visualizar un mundo de felicidad. Ahí estoy forzando y estoy invalidando el dolor del otro. En cambio, cuando yo lo sostengo, es como, ¿cómo te sientes con esto? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Permítete transitarla, siente. Versus el forzar, que es como, ya, invalídala, no la pesques, traigamos la alegría, traigamos la calma, Mm. aliviemos los chakras. No sé si se entiende como a lo que voy. Sí, claro, y he visto también lo contrario, ¿no? Lo de habitar emociones displacenteras cuando no hay contexto para sostenerlo también. Ejemplo, personas sobrevivientes de trauma y decirle, oye, habita tu dolor y tu rabia. Tengan, por favor, responsabilidad y cuidado porque esas heridas a veces se abren y puede ser súper contraproducente y Totalmente. podemos generar mucho más daño del que pensamos. Mm. De pronto, ser instructora de yoga es una responsabilidad que no se sopesa tanto en cuanto a que trabajamos con cuerpos, espíritus, mentes de Mm. personas y que también somos una figura de autoridad y que está dirigiendo una clase, facilitando una clase, aunque sea muy horizontal, está ejerciendo un rol de poder sí o sí y va a influir mucho más lo que diga la docente que lo que diga la compañera muchas veces. Entonces, Ujú. no estás pagando un karma o siéntete feliz. Ese tipo de cosas que son revictimizantes pueden tener unas secuelas en la salud mental de las personas que estoy segura que las instructoras no queremos eso, lo hacemos porque nos falta información nomás. Caro, ¿qué consejos nos darías en general cuando sabemos que sentimos algo pero no sabemos qué? Ya. Y yo creo que aquí es bien importante de repente ir a lo concreto, porque uno dice, ¿cómo me siento? Y no sé, ¿cómo sé cómo me siento? Por ejemplo, algo a lo que acudo siempre es como, ya, el cómo te estás sintiendo ahora. Si tuviera un color, ¿qué color sería? Si fuera un personaje, ¿cómo sería ese personaje? ¿Sería chico? ¿Sería grande? ¿Cómo sería esa expresión facial? Por ejemplo, no sé, mi rabia, ya, ¿cómo sería mi rabia? ¿Qué me vendría a transmitir esa rabia? Y algo que también ayuda mucho es conectarnos con las sensaciones corporales. Nuestro cuerpo es un gran maestro y nos viene a transmitir muchos mensajes. Entonces, podríamos hacer un ejercicio de sentir qué sensaciones de mi cuerpo están apareciendo en estos momentos. Siento algo en el pecho, quizás, algo en los hombros. ¿Cómo es esta sensación? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? Ya, si es desagradable, voy a permitirme sentirlo y ver qué es lo que me viene a transmitir. Y algo que también nos ayuda a ir visualizando medianamente cómo nos sentimos es cómo estoy pensando en un clima. Por ejemplo, está nublado, está soleado, el cómo me siento hoy. Quizás llevar de repente ejemplos concretos nos ayuda más a conectarnos con la experiencia emocional. Al menos a mí en el colegio nunca me enseñaron cómo reconocer mis emociones y normalmente en las familias no se habla de estos temas. Entonces yo creo que ir partiendo desde lo básico, ir reconociendo y saber que el cuerpo es tremendo mensajero. Y en el cuerpo podemos asociar ciertas cosas, por ejemplo, en lo general la rabia es más caliente, ¿no? Claro. Cuando nos enojamos, el rostro se nos pone colorado, se Las tensan manos igual ciertos como que... músculos, sí. claro, se tensan las manos o la mandíbula. Entonces, si sabemos más o menos qué pasa eso, a veces sentimos, por ejemplo, la mandíbula tensa y podemos reconocer a través de eso que quizás hay enojo allí, que a veces Claro. puede ser el gesto corporal primero. En algunas Mm. personas es más fácil partir por el gesto que por la emoción en sí misma. Claro. Por Mm. ejemplo, cuando estoy triste, normalmente los hombros están más caídos, puedo sentir como mi pecho algo, como alguna sensación, es más frío. Eso también ayuda mucho, como ir viendo cómo es mi lenguaje corporal con las emociones. Ujú. Y también buscar, entre comillas, patrones puede ser súper útil. En el estrés, por ejemplo, que hay algo común, como la tensión corporal, que es común, la gente en general se tensa, sin embargo, vienen síntomas muy subjetivos, entre comillas, o particulares, individuales, Ujú. que cuando las personas los reconocen, después ya saben, ah, me estoy pasando de estrés, necesito más descanso. Sí. Ya me empezó a doler la panza, eso quiere decir que en 2 semanas ya si no me detengo ahora, voy a estar con insomnio, etcétera, ¿no? Una forma de Sí. autoconocimiento muy
concreta desde el cuerpo. Sí, dijiste algo clave, Nico, porque a veces cuando las personas tendemos a evitar mucho las emociones, por ejemplo la rabia, la tristeza, pasa que a veces llegan al punto del colapso y explotan. Y el poder ir conectándonos de a poquito con esas señales nos ayudan a que no lleguemos al punto del colapso. Caro, ¿quisieras dejar algún mensajito final para ir cerrando esta conversación? Yo creo que el mensajito final es permítete escuchar lo que tu emocionalidad te viene a transmitir. ¿Qué pasaría si nos comenzamos a conectar más con nuestras emociones sin juzgarlas? ¿Cómo estaríamos viviendo la vida? Y se me viene a la mente también un estudio de Lisa Feldman que habla de un concepto que es la granularidad emocional, que tiene que ver con que las personas, cuando logramos reconocer las distintas emociones, e incluso entrando en las sutilezas, no solo tristeza, rabia, sino que, por ejemplo, reconocer la decepción, reconocer la frustración y reconocer sus sutilezas también, las diferencias entre ellas, nos lleva a una mejor salud mental. Entonces, recordar también que salud mental no implica estar siempre bien, sino que salud mental es poder transitar todas nuestras emociones, reconocerlas y ir expresándolas, no dejándolas dentro guardadas, escondidas. Maravilloso. Bueno, y para las instructoras, tratemos de legitimar las emociones del resto. Si no, podemos caer en la revictimización y eso arruina la salud mental de las personas, o sea, no del todo, ¿no? Pero sí suma Contribuye. Sí. y influye mucho y queremos que las personas estén bien, entonces tenemos que también cuidar el lenguaje y usen la rabia y el dolor para hacer arte. Sí, Luciana. Hasta un próximo episodio. Si quieres saber más sobre las formaciones, puedes revisar la descripción. También ahí va el contacto de Caro. Hasta una próxima.